Aló, buenas chicos. Bienvenidos a la primera clase sincrónica de estructura algebraica. Tuve un problema con el otro video y resulta que no se me perdió, pero por alguna razón, cuando lo subí a YouTube, no se quedó, el video no se subió por completo y hubo un error y se cortó como a la mitad. Y por desgracia, el video después no lo pude recuperar y en donde lo tenía después volvió donde lo tenía y resulta que tampoco se había grabado, se había quedado hasta la mitad, no sé si fue un error mío, pero bueno, por esa razón me demoré un poco, bueno, más de lo debido en subirlo, pero hoy vamos con la primera clase de sincrónica, así definitivamente. Em, vamos a, como dije, la primera clase sincrónica iba a tratar em, de lo que serían los enteros, digo, la demostración de por qué cada ideal de z es de la forma n por z. Entonces vamos a ver por qué razón pasa eso y cómo se puede replicar eso en otro tipo de anillos. De hecho, lo único que se va a necesitar van a ser dos cosas. Uno, el algoritmo de la división y dos, algo que se llama el principio del buen orden. Cualquiera de los dos nos sirve. Y de hecho eso es la base de lo que va a ser después el, la demostración de un dominio de ideales principales en cualquier anillo euclidiano. Pero eso es un poco materia más adelantada. Lo importante ahora es demostrar el objetivo que es Z. ¿Sí? Z siempre es como nuestro ejemplo clásico en anillos. Es el anillo más, es que es de los anillos más interesantes porque siempre, perdón, porque es un anillo que no tiene divisores de cero, pero aún así su elemento no son invertibles. Entonces es uno de los anillos más curiosos. Entonces mientras busco la, el documento que debería estar aquí está, efectivamente. Voy a compartirles pantalla, denme un segundito. Em, Aquí está, ok. Entonces, como les decía, vamos a necesitar dos herramientas que hay que recordar, que son el algoritmo de la deducción de Euclides y el principio del buen orden. El principio del buen orden me dice que todo conjunto no vacío de números positivos, enteros, posee una cota inferior, es decir, perdón, posee un mínimo elemento. Esto es lo fundamental para el principio del buen orden. ¿Y qué significa esto? Bueno, es algo bastante sencillo, pero algo que no se puede demostrar directamente, es prácticamente un axioma. Ya que si yo tengo un conjunto de números positivos, por ejemplo, el 2, el 4, el 18, el 29, incluso imaginemos que hay más números y son infinitos números. La cosa es que tiene que haber un número más chico, ¿sí? A lo más va a ser el 1 de números positivos. En este caso podría ser el 2 perfectamente. Y esto no siempre va a ser los números reales. Por ejemplo, yo tengo el intervalo 0, 1. En este intervalo no existe un menor elemento. Existe una cota inferior, que es el 0, o un ínfimo, que también es el 0. Bueno, la otra cota inferior sería el menos 1, pero el ínfimo es el 0. Sin embargo, este conjunto no tiene menor elemento, porque si yo me doy un elemento 1 partido por n, por ejemplo, no, perdón, si yo me doy un elemento pequeño, por ejemplo, S, imagino que ese es el elemento más pequeño del conjunto, entonces yo siempre puedo hacer un elemento más pequeño, 1 partido por m, menor que 0, menor que S, ¿sí? Es decir, siempre voy a poder encontrar un elemento más pequeño al dividir al hacer una división 1 partido por m. Esto es es un resultado de Euclides también. Que siempre yo puedo hacer un número tan pequeño como quiera de cerca de m, de 0. Entonces, y bueno, también uno puede hacerlo diciendo que S es menor que algún número natural R, de algún número natural M, ¿verdad? Porque los naturales son no acotados. Entonces, pasando dividiendo para ambos lados, uno tiene que uno partido por M es menor que uno partido por S. Y esto funciona porque estamos suponiendo que S y M son mayores que 0. Em, y esto obviamente es mayor que 0. Entonces, como pueden ver, siempre uno puede encontrar
un número más pequeño, en 0, 1. Por lo tanto, eso se resume en que los números reales no cumplen el principio del buen orden. Bien. Ok. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Entonces, ideales en Z. ¿Cuál es la idea? La idea de esta clase circónica es describir los ideales de Z y explicar algunas propiedades. ¿Ok? Primero que nada, si hay contenido en Z ideal. Okay, aquí se me olvidó escribir la Z. Ideal. Entonces existe un n en los enteros tal que i es igual a n por z. Esto también se resume en que z es un dominio de ideales principales. Todo ideal de z es de la forma n generado por n, que también se escribe como n por z. De las dos formas está bien. Pueden escribirlo con paréntesis redondos n o bien como n por z. Cualquiera de las dos notaciones es perfecta. Entonces, ¿cuál es la demostración? Sabemos que i es un ideal, ¿verdad? Supongamos que, primero que nada, quitemos el caso en el que i es igual al conjunto que contiene al 0. Entonces, tomamos n igual a 0 simplemente. Y efectivamente, i es igual a 0 por z, ¿verdad? Porque si i es igual al conjunto que contiene al 0, me basta con tomar todos los 0 por z. Porque 0 por z es el conjunto que contiene al 0, ¿sí? Cualquier número multiplicado entero multiplicado por 0 es 0. Entonces, este conjunto 0z contiene solamente el 0. Entonces, estamos listos porque basta con tomar n igual a 0 y se tendría que i es igual a 0 por z. ¿Ok? Supongamos entonces que i es distinto del conjunto que contiene al 0. Si i es distinto del conjunto que contiene al 0, entonces la afirmación que decimos es que existe un i, existe un elemento en i en el ideal i que es distinto, que es mayor que 0, ¿verdad? Que es directamente mayor que 0. La demostración es obvia, o sea, es obvia más que nada por la definición de ideal. Estamos diciendo que existe un x en i, tal que x es distinto de 0, ¿verdad? Si x es mayor que 0, entonces tomamos este elemento. Este es el elemento que buscamos porque la afirmación es que existe un elemento que es mayor que 0. Sabemos que hay un elemento que es distinto de 0. Entonces, ese elemento que es distinto de 0 tiene dos opciones, o ser mayor que 0 o ser menor que 0. Si es mayor que 0, entonces este es el elemento que buscáramos. Pero si no lo es, entonces menos x es mayor que 0. ¿Sí? Porque si un número es menor que 0, entonces menos ese número es mayor que 0. Y como i es un ideal, se tiene que menos x está en i. Recordemos que un ideal también es un subgrupo aditivo. Por lo tanto, si existe un número, también existe su inverso negativo, su inverso aditivo, perdón, en el mismo ideal. Entonces, siempre voy a tener un número positivo en el ideal i, si es que no es 0, si es que el ideal no es 0. ¿Ok? Ahora bien, por el principio del buen orden, como tenemos un conjunto, tenemos un conjunto que tiene números positivos, entonces el principio del buen orden me dice que existe un mínimo elemento positivo en i. ¿Ok? Existe un elemento positivo que es el mínimo positivo. Puede haber negativo, pero no importa, yo quiero el mínimo positivo. Eh, y afirmamos, nuestra afirmación es que i es igual a n por z. Es decir, en mi estructura de i igual a n por z, este n representa el mínimo elemento positivo, o también el máximo elemento negativo, puede ser cualquiera de los dos, de i. ¿Sí? Y por ejemplo, si uno piensa en i igual a 2z, el ideal i igual a 2z, efectivamente el 2 es el más pequeño, o i igual a 3z. Entonces este siempre fue el candidato, por esa razón pensábamos en el más chico, y por esa razón necesitábamos el principio del buen orden. ¿Sí? Entonces, estos ideales son, son una buena forma de ver por qué queríamos encontrar el mínimo, ¿sí? Porque uno después en la demostración dice, ya, pero ¿cómo se me ocurriría esto a mí? ¿Por qué razón tomé este n, perdón? ¿Por qué razón tomé el más pequeño? Bueno, por los ejemplos que uno tiene. 2z, 3z, siempre el que salía como candidato a ser el que generaba era el número positivo más pequeño que uno tenía. Entonces esa es la razón. A ver, entonces, vamos a ver lo siguiente. Por una parte, hay dos opciones. Si A está en Z, ¿ok? Recordemos que queremos demostrar que Y es igual a N por Z. Por lo tanto, tenemos que demostrar una doble contención. ¿Sí? Tenemos que demostrar que si Y está acá, entonces está acá.
Digo, si es que hay un número acá, entonces está acá, y si hay un número acá, entonces está acá. ¿Ok? Lo siento. Pues entonces, por una parte, si hay un número en Z, entonces por definición de ideal se tiene que n por a está en i, ¿sí? ¿Por qué? Porque n está en i y a está en z, por lo tanto, eh, por definición del ideal, el ideal absorbe multiplicaciones por la izquierda. Entonces te va a estar en i siempre, ¿sí? Eso implica que n por z, este conjunto está contenido en i, que esa es la contención sencilla, ¿sí? Porque por definición, cualquier múltiplo de n, por la derecha o por la izquierda, va a estar en i por definición de ideal, ¿sí? Entonces tenemos la contención para ese lado. N por z está contenido en i. Por otra parte, si, al revés, si tengo un elemento aquí, tengo que demostrar que está acá. Esa es la parte complicada. Entonces, si x está en i y x es mayor que cero, vamos a suponer primero que x es mayor que cero. Entonces, por el algoritmo de la división de Euclides, existen q y r en f. Este f debería ser z, si aquí me equivoqué, aquí hubo un pequeño error a la hora de escribir. Tengo que corregirlo. Tal es que x es igual a n por q más r, ¿sí? Es decir, eh, eh, el algoritmo de la división de Euclides me dice siempre que existe el cociente y el resto, ¿sí? Donde q es cociente y r es el resto. Entonces x es igual a n por q más r, donde 0 menor o igual a r menor que n, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que quiero demostrar es que x es de la forma n por algo. Si se fijan en el algoritmo de la división de Euclides, lo que hace es dejarme x igual a n por algo más r, ¿sí? Entonces aquí está de la forma n por algo, pero le sobra una cosita que queremos llegar a que es 0. El algoritmo de la división de Euclides me dice que esto es 0 es menor o igual a r menor que n, ¿sí? Ahora bien, pensemos en lo siguiente, y esta es la parte que tal vez es la nueva, o no sé si lo habían visto antes, pero lo que vamos a hacer es demostrar que r es igual a 0. Y la razón es la siguiente, r es igual a x menos n por q, ¿sí? Y por definición, nosotros tenemos que x está en i, ¿sí? Y n por q está en i también. ¿Por qué? Porque q es un número entero y n es un elemento de i. Voy a escribirlo de la siguiente forma. R era igual a x menos n por q. Ahora, este x está en i. El n por q también está en i porque n está en i. Sabemos que n estaba en i y q está en z. No sabemos lo que es q, el cociente, pero lo que sabemos es que es un número entero. Y por lo tanto, como i es un ideal, él absorbe multiplicaciones. Entonces todo tiene que estar en i. ¿Ok? Pero entonces, como i es un subgrupo aditivo, este está en i, este está en i, y la resta tiene que estar en i. Lo que concluyo es que r es un elemento de i. ¿Ok? Pero, nuevamente muchos peros, r es un elemento de i. Si r es positivo, entonces tenemos un elemento en i que es menor que n y que es positivo, ¿sí? Y eso es una contradicción, porque yo supuse que n era el mínimo elemento positivo de i, ¿sí? El más chico. Conclusión, la única aplicación posible es que r en realidad sea igual a 0. Entonces concluimos que r es igual a 0 y por lo tanto x es igual a n por q, ¿sí? Y esta es la clave de la demostración. Al suponer que x es igual a n por q, perdón, al demostrar que r es igual a 0, x es igual a n por q. Y eso por definición está en n por z. ¿Sí? Entonces x está en n por z. Con esto demuestro la otra contraintención, ¿sí? X es igual a n por z, perdón, n por q, lo cual implica que x es igual a n por z. Y, perdón, esto funcionaba para x mayor que 0. ¿Sí? La razón por la que pedí x mayor que 0 era para que esta pudiera utilizar el algoritmo de la división suponiendo esto, si no tendría que hacerlo con el módulo. Pero se puede. La cosa es que con x menor que 0, entonces puedo utilizar menos x, ¿sí?
voy a llegar a la conclusión es que, voy a llegar a la conclusión de que menos x está en n por z, pero si menos x está en n por z, entonces x también, porque puedo multiplicar por menos 1. Entonces, esto directamente termina la demostración de la proposición. ¿Sí? Entonces, efectivamente, yo tengo el algoritmo de la división de Euclides. ¿Alguna, bueno, alguna duda? Voy a preguntar si está una clase sincrónica, no pueden contestarme. Pero si tienen alguna duda con respecto a esta demostración, me la tienen que decir, ¿sí? Esta demostración es muy útil porque, por ejemplo, si uno quiere demostrar el algoritmo de la división en polinomios, es exactamente la misma demostración. La única diferencia es que en lugar de utilizar el principio del buen orden en los números enteros positivos, lo que voy a hacer es el principio del buen orden, pero lo voy a utilizar en el, lo voy a utilizar en el grado, ¿sí? Porque los polinomios tienen un grado y ese grado es un número entero positivo, o también puede ser un cero en el caso de que, no sé cómo se llama esto, puede ser cero en el caso de que el polinomio sea constante. Entonces, esa es la idea, utilizar el principio del buen orden en el grado de los polinomios. Y si bien uno no tiene la, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo decirlo? El principio del buen orden en los polinomios directamente uno lo tiene ahí, en el grado. Todos los polinomios uno los puede ordenar por el grado. Aunque claro, van a poder quedar polinomios que son iguales con respecto al grado, pero en ese caso tampoco molesta tanto. Y uno lo puede ver cuando uno demuestra eso, que tal vez lo hagamos, tal vez demostremos el algoritmo de la división en polinomios, pero es que en realidad es prácticamente lo mismo que esto. No hay ninguna diferencia. Después, lo que uno hace literalmente es lo siguiente. Uno agarra todos los polinomios de un ideal y ve cuál es el que tiene el grado mínimo. Hay un polinomio con grado mínimo, seguro. Puede haber dos, pero hay uno, por lo menos. Entonces, una vez que uno tiene el polinomio de grado mínimo, uno dice que ese es el que genera. ¿Sí? Una vez que tiene ese polinomio, entonces, al compararlo con otro, uno hace el algoritmo de la división de polinomios y llega a la conclusión, a la misma conclusión, si es exactamente lo mismo que esto. Por esa razón Z es tan interesante, porque sus demostraciones, las demostraciones de Z son muy análogas a las a la de los demás anillos. De hecho, la idea de anillo por lo general siempre fue generalizar el concepto de los números enteros a objetos más complicados. ¿Ok? Vale. Entonces, esa es la demostración de que todo ideal en Z es de la forma n por z. Ya. Una vez dicho esto, vamos a... Probablemente lo que tenemos que hacer ahora sea demostrar el... Ah, no, sí, sí, lo tengo todo preparado, no sé qué estoy hablando. Voy a demostrar la proposición de que si n y m están en z, entonces n por z más m por z es igual al máximo común divisor de n y m por z. N por z intersectado con m por z es igual al mínimo común múltiplo de n y m y z. Y n por z por m por z es igual a n por m por z. ¿Ok? Antes que hacer cualquier cosa, permítanme corregir estos errores que están aquí, porque voy a, creo, corregir estos errores de ortografía lo antes posible para después que no se repitan, porque ese es el problema que tengo a la hora de corregir, que después se me olvida corregir de nuevo, como que veo el error y después no lo corrijo. Entonces déjenme corregir todos estos pequeños errores que hay aquí. Esto es n y m, no es n y m, n por m, de n y m. Sea y subset de z. Em, Me faltó algo, creo. Dame un segundito, no me demoro nada. Aquí yo había cometido un error. Supongamos entonces que sabemos que existe un elemento ni mayor que sea un efecto. Aquí es donde utilizamos el principio del buen orden. Eh,
Me parece que eso era todo, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces déjenme, voy a dejar de compartir pantalla porque voy a cerrar esto. Em, Voy a compilar esto otro y ahí tenemos. Ahora les comparto nuevamente la pantalla con los errores corregidos. Ahí está. Entonces ahí y contenido en z de alta al que es igual a n por z. ¿Ok? Me pica la nariz, lo siento. Ok. em, Proposición. Entonces, si n y m están en z, entonces el ideal es generado por nz y m por z es igual al máximo común divisor entre n y m por z. ¿Sí? El ideal generado por nz intersectado con el ideal generado por mz es el máximo común divisor de n y m, perdón, el mismo común múltiplo de n y m y z. Y por último, nz por mz es n por m por z. No sé si se acuerdan, pero yo demostré, o sea, no lo demostré. Ah, no sé si lo demostramos, demostramos. Em, que lo demostramos en una clase, en la clase, en un ejercicio de una clase. Demostramos lo siguiente, esto de acá, que el conjunto, perdón, que el ideal I más J, si yo tengo dos ideales, siempre puedo definir el ideal I más J y por J e I intersectado con J, ¿sí? Esto no lo mandé, pero lo voy a mandar ahora mismo. De hecho, en esta misma clase sincrónica va a estar este material. Em, entonces, lo que demostramos es la siguiente contención, que I por J está contenido en I intersectado con J y este está contenido en I más J. Es decir, de estos tres ideales, el más grande es este, el más chico es este y el de al medio es este de acá. ¿Sí? Y definimos lo que es el ideal I más J, el ideal intersectado con J. Entonces ya sabíamos que a priori que estos dos eran ideales, que todos estos tres eran ideales. Y como son ideales, tienen que estar generados por un solo elemento. En este caso, el que genera es el mínimo común múltiplo, perdón, el máximo común divisor. En el segundo caso, el que genera es el mínimo común múltiplo. Y en el tercer caso, el que genera es la multiplicación de n por m. Y si se fijan, efectivamente hay contención por todos lados. ¿Sí? Este es el más grande, el segundo más grande y este es el más chico. Porque mientras más grande sea el número por el que estoy multiplicando z, o el más grande múltiplo, más chico es el ideal generado por ese número. ¿Sí? Entonces, aquí demostramos eso. ¿Sí? Eh, ok. Demostración. Antes de demostrar cualquier cosa, hay que dejar en claro una definición que nosotros dimos de máximo común divisor, ¿sí? Em, la definición de máximo común divisor que dimos fue la siguiente. Un segundito. Ups, ¿dónde la dejé? Demos un segundito, la dejamos por acá, si no me equivoco. Ah, siento, digamos, bueno, la definición de máximo común divisor que dimos en la clase de máximo común divisor fue la siguiente. Yo tomaba un dominio de ideales principales, puede ser Z, ¿sí? Y tomo dos elementos A y B en Z. Entonces, lo que yo hago ahora es tomar el ideal generado por A y por B, que es todos los múltiplos de A más todos los múltiplos de B. Y como Z es un dominio de ideales principales, esto es un generado por algún D. ¿Sí? Y a este le llamamos el máximo común divisor. D es igual al
máximo común divisor de A y B. ¿Ok? Entonces, por definición, la definición que dimos en clase, esto de acá, esto es obvio, ¿sí? Por definición de máximo común divisor, es decir, el máximo común divisor es el elemento que genera la suma de ideales de n y m, ¿sí? Entonces, esto sería por definición, ¿sí? De hecho, aquí lo dejé así, de la definición del máximo que se dio, de máximo común divisor en la clase 3, se sabe que el ideal generado por m y n es d. Por lo tanto, se tiene esto directamente, ¿sí? Es decir, no tengo que hacer absolutamente nada aquí, porque ya está demostrado. Ahora, la pregunta sería, eh, lo que podríamos hacer si es que desean, o sea, lo voy a hacer directamente, es demostrar por qué esto cumple las condiciones que uno esperaría de máximo común divisor. Es decir, yo de un máximo común divisor entre A y B espero tres cosas. Primero, que D divida A, o sea, que sea un divisor de A, que D divide a B, que divida a los dos. Y tercero, que si existe un C que divide A y un C que divide a B, entonces se tiene que tener que C es menor o igual a D. Eso es lo que uno espera de un máximo común divisor. Ahora la definición que yo tengo de aquí es que D es el elemento que cumple que el generado por D es igual al generado por A y B. Y yo digo que esto es suficiente para demostrar que D cumple todas estas propiedades, ¿sí? Primero que nada, D divide A, ¿sí? ¿Por qué? Porque A está en el conjunto generado por A y B. Por lo tanto, A es igual a D por K, ¿sí? Existe un kata que A es igual a D por K, porque A está en el generado por A y B, pero el generado por A y B es igual al generado por D. Por lo tanto, A tiene que ser un múltiplo de D. Y esto implica inmediatamente que D divide A. De la misma forma, D divide a B. Entonces ahí queda claro que este elemento es un divisor común de A y de B. Ahora la pregunta ¿es el máximo común divisor? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Supongamos que existe un Z que C divide A y C divide a B. Entonces, A es igual a K1 por C y B es igual a algún K2 por C. Es un múltiplo común de A y B. Esto implica que el generado por A y B es igual al generado por K1C, K2C. Y esto es igual al generado por... No, perdón. Esto va a estar... Este es un múltiplo de C, este es un múltiplo de C. Por lo tanto, esto está contenido en el ideal generado por C. ¿Por qué? Porque el ideal generado con C por C contiene todos los múltiplos de C. Y esto de acá es un múltiplo de C específico y esto de acá es otro múltiplo de C específico. Por lo tanto, todos los elementos que yo pueda generar en este ideal generado por dos elementos va a ser un múltiplo de C también. Por lo tanto, va a estar contenido acá. ¿Sí? Pero el ideal generado por A y B es el ideal generado por D. Esto implica que el ideal generado por D está contenido en el ideal generado por C. ¿Sí? Equivalente, de hecho. Y esto dice que D es igual a C por algún K. Y por lo tanto, C divide a D, en otras palabras. Y esto implica que en los números enteros que D es menor, perdón, al revés, que C es menor o igual a D. C es menor o igual a D. ¿Ok? Entonces, efectivamente es el máximo común divisor. Ahora, obviamente, esto de acá, algunos se podrían preguntar, pero si este está contenido en este, entonces yo esperaría que sea mayor que D, pero es al revés, ¿sí? Recordemos que 4Z está contenido en 2Z, y 2 es menor que 4. Mientras más chico sea el elemento aquí, más grande es el ideal generado por él.
Entonces, por si alguno tenía la duda de si la definición que dimos de máximo común divisor coincide con la definición clásica o la definición que uno esperaría, la respuesta es que sí, que coincide, y además tenemos algo mejor porque más que C sea menor o igual a D, es el hecho de que C divide a D. Ok, entonces esta parte está lista. 2. N por Z intersectado con M por Z es igual al mínimo común múltiplo de N y M por Z. Ok, antes de seguir, deme un segundito que quiero corregir otro error pequeño. No me muero nada. Estaba aquí está este error. Listo, listo, corregido. Ha cambiado sutilmente la IA nada más, ¿ok? Em, ok, perfecto. Ahí quedó bien el documento, creo. Ah, no, este F también se me había olvidado. Dame un segundito. Ahí sabía que había otro error que no había visto. Ah, puse una Z minúscula en lugar de Z mayúscula. Ese fue el error, vale. Ya, ok, ahí sí lo arreglé completamente. Más bebé de Z. Le tengo que compartir pantalla. Vale, ahora sí. QR en Z. Ahí, ahora quedó todo bien. Ya. Entonces, ahora hay que demostrar dos. El ideal generado por n y z intersectado con el ideal generado por mz es igual al mínimo común múltiplo de n y m con z. ¿Ok? Entonces, denotamos por el mínimo común múltiplo de m y n como m mayúscula. ¿Ok? Y yo tengo que probar una doble contención nuevamente. Tengo que probar que todo elemento de acá está acá y al revés, todo elemento de acá está acá. ¿Ok? Entonces, ocurre la siguiente cosa. X, lo siento, como X está en supongamos primero que X está en la intersección de los dos ideales. Entonces, X es igual a N por K1, ya que X es igual a M por K2, ¿sí? Es un múltiplo tanto de N y de M, ¿sí? Por lógica, ¿sí? Donde K1 y K2 están en Z. Luego, X es un múltiplo común de M. Es tanto múltiplo común de M como de M, ¿sí? Porque claro, al estar en la intersección, X tiene que ser un múltiplo de N y tiene que ser un múltiplo de M. Pero sin embargo, al ser, como m es el mínimo común múltiplo, el más chico, m tiene que ser menor o igual a x. ¿Ok? Pues es el mínimo. Ahora bien, utilizando el algoritmo de la adición de Euclides, existen Q y R en Z tales que x es igual a m por Q más R. Nuevamente utilizamos el algoritmo de la adición de Euclides. ¿Ok? Em, pero ahora utilizamos la misma técnica que utilizamos en la demostración de que todo ideal de Z es de la forma n por Z. ¿Por qué? Porque lo que hacemos ahora es restar estos dos elementos. R es igual a X menos M por Q. ¿Ok? Pero nuevamente, X está en Y. ¿Sí? Y M por Q también está en N. ¿Verdad que sí? O sea, Y es esto, NZ intersectado con MZ. Que consiste en todos los múltiplos de N y los múltiplos de M. ¿Por qué? M obviamente está en Y porque, porque por definición de mínimo como múltiplo es un múltiplo tanto de N y de M. ¿Sí? Pero entonces, em, M por Q también está en I, por la misma razón de antes, ¿sí? Porque I es un ideal, entonces esto está en I y esto está en I. La resta tiene que estar en I, ¿ok? Em,
Pero esto es una contradicción, nuevamente, porque m es el menor múltiplo común de m y n a la vez. Así, aquí tengo que tener cuidado con algo. Este es el mínimo común múltiplo, perdón, el menor múltiplo positivo. Sí, eso es importante, porque si es por múltiplo, por menor múltiplo, uno puede multiplicar por -1 y ir haciendo más chico el elemento, ¿sí? Es el menor mínimo, el múltiplo de m y n a la vez positivo, ¿ok? Entonces, R no puede ser distinto de cero. R tiene que ser igual a cero porque de lo contrario sería un elemento más pequeño que M eh, y un elemento no ideal. Pero eso es imposible, porque M era el mínimo común múltiplo. Si me permiten, podría corregir esto inmediatamente para que no queden dudas. 0 menor que M. Entonces, sea X en el ideal, primero que aquí nada voy a suponer que X es mayor que 0. Lo mismo se puede hacer para X estrictamente menor que 0. Múltiplo de M y N a la vez positivo. Positivo. El menor múltiplo positivo de N y M a la vez. Eso. Esto es lo que quería decir. Ya, perfecto. Con esto ya ahora sí que está completamente arreglado todo. Ok, entonces, lo que digo aquí es que esto implica que X es igual a M por Q más R. Estoy suponiendo que X es mayor que 0. Entonces, existen dos enteros positivos, M, Q y R, tal que pasa esto. Tal que X es igual a M por Q más R. Con 0 menor o igual a R menor que M. Y esto, si es que por alguna razón esté estrictamente menor que M, entonces R es igual a X menos M por Q. Está en I. ¿Sí? Lo cual es una contradicción, pues M es el menor múltiplo positivo de M y N a la vez. Por lo tanto, R es igual a 0. Si R es igual a 0, esto implica que X es igual a M por Q. Si X es igual a M por Q, eso implica que X está en el ideal generado por el mínimo común múltiplo, por M. X está en M por Z. Y se puede hacer lo mismo para X menor que 0. ¿Sí? Haciendo exactamente la misma posición. En este caso, X va a estar en el ideal generado por menos M por Z. Pero eso no es gran problema. Porque si X igual está en el ideal generado por menos M por Z, está en el ideal generado por M por Z, porque el ideal generado por menos MZ es igual al ideal generado por MZ. ¿Sí? La otra condición es mucho más fácil, ¿sí? Siempre la condición más difícil es la de eh, que este esté contenido en el ideal generado por el máximo común divisor. El otro, perdón, por el elemento mínimo común múltiplo máximo común divisor, al igual que el problema que tuvimos acá. La otra contención siempre es más sencilla, demostrar que M está contenido en el, perdón, demostrar que el el ideal generado por el mínimo común múltiplo está contenido en la intersección es mucho más sencillo. Fíjense lo fácil que es. Si X está en M por Z, entonces existe Q en Z tal que X es igual a M por Q, porque M tiene que ser un múltiplo común, ¿sí? Perdón, porque por definición de ideal generado, ¿sí? Por definición de ideal generado, si hay un elemento en el generado por M, tiene que ser un múltiplo de M. Entonces tiene que ser un M por Q, con Q en Z. Luego, como M divide a M, porque M es un múltiplo común de M, y M divide a M pequeño divide a M grande, entonces esto demuestra que existen K1 y K2 en Z, tales que M es igual a N por K1 y M es igual a M por K2. ¿Sí? M mayúscula igual a M minúscula por K2.
por definición de mínimo común múltiplo, es un múltiplo común de n y m. Pero entonces el x, que era igual a m por q, es igual a n por m por k1 y es igual a m por k2. Pero esto deduce, de esta igualdad de acá, yo deduzco que que x es un múltiplo de n, ¿sí? Y x es igual a un múltiplo de m también. Por lo tanto, x está en el ideal generado por n por z, y x a la vez está en el ideal generado por m por z. Pero esto implica que, con esto concluimos que x está en n por z y m por z a la vez. Por lo tanto, está en la intersección. Como digo, la demostración por el otro lado siempre es más sencilla, más que nada por la definición de mínimo como múltiplo y máximo como divisor. Perfecto. ¿Sí? Y las definiciones de mínimo como múltiplo y máximo como divisor están hechas para que estos ideales funcionen. ¿Sí? O sea, siempre van a funcionar. Ejemplos de todo esto, bueno, y que se pueden ver claramente. Si yo intersecto 6z, lo intersecto con 4z, lo que estoy haciendo es ver todos los múltiplos perdón, todos los elementos que están tanto en 6z como en 4z. Por ejemplo, el 12 va a estar acá. El 12 va a estar acá porque 12 es igual a 6 por 2 y 12 es igual a 4 por 3. ¿Sí? También va a estar ¿qué otro elemento va a estar? El 24. ¿Sí? 4 por 5, 6 por 4 son 24, por lo tanto están ahí. Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo que ocurre antes. ¿Sí? Veamos cuál es el mínimo común múltiplo entre estos dos. El mínimo común múltiplo entre 6 y 4, lo que podemos hacer es ver la descomposición prima. Esto es igual a 2 por 3 y 4 es igual a 2 al cuadrado. Por lo tanto, tengo que tomar el más grande de todos. Sería 2 al cuadrado por 3, que es igual a 4 por 3, que es 12. Es decir, 4z intersectado con 6z es igual a 12z, que es el mínimo común múltiplo. Ah, una cosa importante es que no se tienen que preocupar en esto por los números negativos, si los números negativos no son tan relevantes en este caso. ¿Por qué? Vamos a limpiar esto. Porque el ideal generado por nz, nz es igual a menos nz, básicamente. Son iguales. No hay diferencia. Porque menos n, porque menos 1 es una unidad en realidad, pues ese es el tema. ¿Sí? Y al ser una unidad, al tener el menos n, el menos 1 un inverso multiplicativo, que es el mismo menos 1, no molesta para el anillo. Ejemplo. Bueno, el ideal generado por 2z es igual a ideal generado por menos 2z. Porque si se fijan, todos los múltiplos de 2, aquí al incluir todos los múltiplos de 2 también estoy incluyendo los negativos. Y al incluir los múltiplos de menos 2 también incluyo los positivos. Por lo tanto, al multiplicar por todas las posibilidades, estos conjuntos se hacen iguales. Bueno, y la demostración, si quiero una demostración formal de esto, si tomo x en 2z, entonces x es igual a 2 por k, con k en los enteros. Pero entonces esto es igual a x es igual a menos 2 por menos k. Y menos k sigue estando en z. Entonces, bueno, aquí tengo pura equivalencia. Entonces igual, equivalente, equivalente, equivalente. Pero esto es equivalente a que x esté en el generado por menos 2. Esté en menos 12. ¿Sí? Ojo que, a pesar de que esto sea obvio, igual requiere una demostración formal en un principio, ¿sí? Porque lo que va a pasar en un anillo en general, bueno, aquí demostramos que 2z es igual a menos 2z, ¿sí? Pero en un anillo en general lo que se va a tener es lo siguiente, se va a tener que si u está en la unidades de A,
entonces el ideal generado por X es igual al ideal generado por U por X. Cualquier unidad no afecta al ideal generado, ¿sí? Y esto lo pueden demostrar ustedes mismos, ¿sí? De hecho, si me lo preguntan, yo diría que esto es una pregunta tentadora de prueba, ¿eh? Demostrar que sí, porque es algo sencillo en un principio, pero que requiere que manipulen los conceptos. Si yo tengo una unidad en A, entonces el ideal generado por X es igual al ideal generado por U por X, ¿sí? Pregúntense esto, ¿sí? ¿Por qué razón pasa esto? Es la misma razón de por qué el ideal generado por menos 2 es igual al ideal generado por 2 en Z. Exactamente la misma demostración que acabamos de ver. Pero la idea es que esto se generaliza a ideales más grandes, a anillos más grandes. Cualquier unidad cumple con esto. Yo que ustedes lo veo, porque es algo importante para la... Y yo creo que es algo que me tienta ponerlo en la prueba. Mm, yo que ustedes lo haría, ¿sí? Para no arriesgar. Ok. Entonces con esto ya demostramos las primeras dos igualdades. Falta solamente la última. Y como pueden ver, está todo hecho para que sea de esta forma, ¿sí? Eh, siempre hay una contención de este estilo. Vale. Ya, dame un segundo. Hay que demostrar la 3 que el ideal generado por NZ y el ideal generado multiplicado por el ideal generado por MZ es igual al ideal generado por N por M por Z. Entonces lo que hay que hacer es recordar lo que significa la multiplicación de ideales, ¿sí? Multiplicar ideales no significa multiplicar cada elemento del ideal, sino que sumar, voy a hacerlo así, N por Z, mejor lo que voy a hacer es esto, 2Z por 3Z. Voy a multiplicar estos dos ideales, ¿ok? La multiplicación de ideales no significa tomar el 6, el 12 y el 18, ¿sí? Todas esas cosas. En un principio, lo que significa es hacer todas las sumas posibles de múltiplos de 2 y 3. Por ejemplo, 2 por 3. eh, perdón. Este ideal sería lo de la forma 2 por 3, más 3 por 6, más bla, 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 ¿sí? En otras palabras, es un ideal generado por las sumas de los múltiplos, no por los múltiplos en sí, ¿ok? Entonces, eh, lo mismo de antes. Me doy un X en el ideal generado por NZ por MZ. Entonces, X es igual a X1 por Y1 más X2 por Y2 más XK por IK, ¿sí? Donde los X sub I son múltiplos de N y los Y sub I son múltiplos de M, ¿sí? Entonces, efectivamente, yo tengo que, si yo ahora factorizo esto, me queda que X es igual a N por M por R1 por H1, N por M por R2 por H2, N por M por RK por HK, ¿sí? Lo único que hice fue reemplazar esto acá. Reemplacé todo lo X sub I por esto y lo Y sub I por esto. Ahora, hay una cosa importante. Como Z es un anillo conmutativo, yo puedo trabajar esto como yo quiera. Puedo pasar los N y M para este lado, los R1 y H1 para este otro lado, ¿sí? A la hora de reemplazar aquí. A la hora de poner esto acá, yo puedo ¿cómo se llama esto? Manipular los elementos en el orden que yo quiera, pero eso es una condición de por qué Z es un anillo conmutativo. Esto no se podría hacer en cualquier anillo. Entonces, ahora yo puedo factorizar por N por M y dejarlo así. N por M por esta cosa es grande. R1H1, R2H2, RKHK. ¿Ok? Pero entonces esto demuestra que X está en N por M por Z. Porque X va a ser un múltiplo de N, M por N. ¿Sí? Esto de acá va a ocurrir siempre y cuando el anillo sea conmutativo. Si el anillo es conmutativo, entonces ustedes siempre van a tener esto, ¿sí? Y la demostración es esta. Esta es la demostración, por si quieren verla.
Entonces, si es que ustedes se preguntan cómo demuestro esto en general cuando tengo un anillo distinto de Z, es exactamente la misma demostración, solamente que van a tener que acudir a la conmutatividad del anillo, la que el anillo es conmutativo. ¿Ok? Y por último, lo último que falta de esta clase es lo siguiente, demostrar que todo elemento de acá está acá. ¿Sí? Y eso ya es casi un tema de rutina, ¿sí? Si x está en n por m por z, entonces x es igual a n por m por q. Pero esto es igual a n por m por q. ¿Sí? Pero como m por q está en m por z, esto implica que x está en n por m por n por z por m por z. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este elemento de acá, x, es igual a n, que está en n por z, por m por q, que está en m por z. Por lo tanto, este es un elemento, es una suma solamente que, o sea, es solamente considerar el x1 y 1 acá. ¿Sí? Sin más sumas. Si quieren agreguen ceros. Pero aquí simplemente yo tengo un elemento de la expresión, un elemento de nz por un elemento de mz. Y eso ya es suficiente para que esté en n por m por z. No es necesario, pero sí es suficiente. Y esto demuestra la última contención. ¿Ok? Prácticamente todos lo que tenemos acá, estas tres igualdades que están demostradas y que pueden utilizar en la prueba, por supuesto, todas estas igualdades son transferibles a un anillo en general, ¿sí? Porque en un anillo, bueno, no, me equivoco, no son transferibles a un anillo en general. ¿Por qué? Primero que nada, en un anillo no necesariamente existe el máximo común divisor, ¿sí? Yo sé que en z de x, si yo tomo el anillo de polinomios con coeficientes en x, esto de acá, entonces no existe un máximo común divisor entre el polinomio 2 y el polinomio x, ¿sí? No existe el máximo común divisor entre estos dos elementos, entre el polinomio constante 2 y el polinomio x. No, como no hay un máximo común divisor, entonces yo no puedo decir que el ideal generado por 2 y x es igual al ideal generado por algún d. Y de hecho esto lo vimos en un ejercicio, que el ideal generado por 2 y x es distinto. Digo, perdón, que z de x no es un dominio de ideales principales, no siempre hay un ideal, perdón, un elemento que genera eh, el ideal generado por dos elementos. ¿Sí? Pero entonces la pregunta sería, si yo tengo un dominio de ideales principales, por ejemplo, ¿esto será cierto siempre? Y la respuesta es que sí, que esto se puede generalizar, la primera igualdad se puede generalizar siempre y cuando yo tenga un dominio de ideales principales. ¿Sí? La tercera se puede generalizar siempre y cuando yo tenga un anillo conmutativo. ¿Sí? Entonces, aquí están viendo, básicamente esto se lo estoy diciendo con mis palabras, pero tienen que ir ustedes asociando las cosas, ¿sí? El primero no es una condición de Z, es más que nada el hecho de que Z es un dominio, una propiedad de los dominios de ideales principales. La tercera propiedad es una propiedad de los dominios, no, perdón, los anillos conmutativos. Y la segunda propiedad es un poco más complicada por dos cosas. Primero que nada, yo necesito definir el mínimo como múltiplo de un anillo en general, ¿sí? Yo sé cómo definir el máximo común divisor de un anillo en general, pero perdón, el máximo común divisor de un dominio de ideales principales, pero ¿cómo defino el mínimo común múltiplo, m, entre dos números a y b? Bueno, la forma en la que se hace es la siguiente. Yo defino eh, el mínimo común múltiplo de a y b como la multiplicación de a por b, ¿sí? Dividido por el máximo común divisor de a y b. Donde esta división de acá no es que el máximo común divisor de A y B tenga inverso multiplicativo, ¿sí? Pero lo que está pasando es que si A es igual a K1, perdón, A es igual a 1 K1 por D, por el máximo común divisor, entonces A dividido en D es igual a K1. No es que, no es que K1, digo, no es que D tenga un inverso multiplicativo. No pasa eso en el anillo. Pero sí pasa que el anillo
falta algo, que no tenga divisores de cero el anillo, entonces tengo que tener un dominio de ideales principales sin divisores de cero. Sí, eso es importante para que exista el mínimo común múltiplo, porque si no yo no podría pasar dividiendo en un principio. Entonces sí, eso también es importante. Em, entonces, yo puedo definir el mínimo común múltiplo así. Si es que yo em, tengo un dominio de ideales principales sin divisores de cero, entonces yo podría en un principio definir el mínimo común múltiplo. Entonces podría hacer esto. Ok, vale. Entonces, esas serían las tres contenciones que nos quedamos de demostrar. Recuerden que yo he utilizado mucho estas cosas en clases, que esto es igual a esto, que esto es igual a esto, pero nunca lo llegué a demostrar. Entonces, la idea de esta clase era hacer un poco más riguroso el tema de las de igualdades que yo siempre ando escribiendo. Ahora, la cosa es, bueno, ya está demostrada de forma rigurosa, esto se puede usar perfectamente en la prueba. La cosa es que haya quedado claro por qué razón en Z ocurren estas cosas, ¿sí? Esto de acá, de que Z sea igual a N por Z, ocurre por dos cosas, el principio del buen orden y el algoritmo de la división. Es algo que cumple ese tipo de cosas, después le vamos a llamar dominio euclidiano. Y por esa razón se ha definido un dominio euclidiano, y vamos a poder demostrar que todo dominio euclidiano es un dominio de ideales principales, por ejemplo. Segundo, estas contenciones ocurren por dos cosas. La primera, porque es un dominio de ideales principales. La segunda, porque es un dominio de ideales principales sin divisores de cero. Y la tercera, porque es un anillo conmutativo. Entonces, estas propiedades no son algo que vengan solamente con el anillo de los enteros, ¿sí? Es algo que viene con cualquier anillo que cumple esas condiciones. O sea, esto perfectamente puede ser una tarea, de hecho yo se los daría como tarea si es que tuviéramos tareas, pero no las tenemos, demostrar que en todo anillo conmutativo ocurre esto, que en todo anillo, perdón, en todo dominio de ideales principales ocurre esto y en todo dominio de ideales principales sin divisores de cero ocurre esto. ¿Sí? Entonces, em, estas no quedarían como propiedades exclusivas de Z. ¿Vale? Bueno, esa sería la clase asincrónica del día, la primera clase asincrónica donde demostramos rigurosamente todas estas propiedades. ¿Vale? Voy a dejar de compartir pantalla. Durante esta clase, durante el video, quedó una pregunta abierta, ¿sí? Esa pregunta yo que ustedes la revisaría. Que el ideal generado en un anillo cualquiera, el ideal generado por un elemento A es igual al ideal generado por el elemento U por A, donde U es una unidad. Yo que ustedes revisaría eso porque es interesante y porque vale la pena revisar ese tipo de cosas. Y segundo, las generalizaciones también. Revísenla, eso quedaría como una especie de tarea, pero también es un buen ejercicio para ustedes para prepararse para la prueba. Porque la prueba, lo repito, la prueba no va a estar fácil, ¿sí? Va a ser una prueba estándar con preguntas de estándar de, por ejemplo, de un licenciado en matemático o de un profesor en matemáticas. Entonces, yo que ustedes me preparo con ese tipo de preguntas. ¿Ok? Ok, sin más que decir, me despido. Esta sería la primera clase sincrónica. La segunda clase sincrónica va a tratar de algunos, digo, también más demostraciones formales que quedaron pendientes y tal vez agrega algunos ejercicios, ¿ok? Vale. Eso sería todo por ahora. Hasta luego. Nos vemos en la próxima clase asincrónica. Chao.